estudiantes de grado décimo, en el siguiente video vamos a estudiar fuerzas no equilibradas, segunda ley de Newton, así que estén atentos. Y si presentan alguna duda de los ejercicios planteados, por favor, en el encuentro sincrónico avisen para poder desarrollar esa duda. Así que, adelante. Fuerzas no equilibradas, segunda ley de Newton. Como vimos anteriormente, estábamos estudiando las fuerzas equilibradas y teníamos en cuenta entonces la primera ley de Newton, la ley de la inercia. En este caso, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para analizar situaciones en las cuales la fuerza neta no está equilibrada. ¿Listo? La fuerza neta o resultante sobre un objeto es igual al producto de la masa del objeto por su aceleración, como habíamos estudiado anteriormente en nuestra guía. La fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Aquí está expresado matemáticamente. Veamos un primer ejemplo. Un objeto de 5 kilogramos tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Este objeto tiene esta aceleración. Nos piden calcular la fuerza resultante que actúa sobre ese objeto. Entonces vamos a sacar los primeros datos. El primer dato que podemos sacar es la masa. La masa de estos objetos son de 5 kilogramos y la aceleración son de 3 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazamos en la fórmula y ya podemos hallar su fuerza resultante, que es el producto de 5 por 3, que es igual a 15. Y kilogramos por metro sobre segundo cuadrado equivale a newton. Quiere decir que la fuerza resultante de este objeto, que actúa sobre este objeto, es de 15 newton. Veamos un ejemplo número 2. Este sí le vamos a prestar mucha atención. En el ejemplo número 2 dice lo siguiente: un bloque se coloca en una superficie de un plano inclinado, sin fricción. Más adelante vamos a tratar el tema de fricción. El ángulo es de 30 grados. Nos piden encontrar la aceleración del bloque. ¿Qué valor tiene la magnitud de la velocidad instantánea final del bloque si este parte del reposo y la longitud del plano es de 1 metro? Identifique los pares de fuerza de acción y reacción sobre el bloque, es decir, tercera ley de Newton. Aquí nosotros tenemos un plano inclinado, como podemos ver, y se ha colocado un objeto, una caja, ¿listo? Y este bloque, como podemos ver aquí, él se va deslizando hasta llegar acá. Entonces nos piden hallar primero la aceleración que él lleva, segundo, su velocidad instantánea cuando parte de un reposo, y la longitud de este plano de aquí hasta acá es de 1 metro. Y después ver quién es el que actúa como acción y reacción sobre el bloque. Veamos entonces, para construir esto, recuerden que tenemos que tener en cuenta el plano cartesiano. Lo vamos a tener en cuenta aquí, vean, en todo el centro de la caja. Y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre ese objeto, sobre ese bloque. Es decir, hacia acá va a existir una fuerza normal, esta flechita o este vector rojo que nosotros vemos aquí. Esa es la fuerza normal, la que ya nosotros conocemos que está sobre la superficie, ¿cierto? Miren que él, como está inclinado, por eso su fuerza normal se ve de esta forma. ¿Listo? Hacia acá va a haber un peso. Recuerden que ese peso es hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? El efecto de la gravedad, que es el producto entre la masa por la gravedad, este peso. No puede ir hacia acá, sino hacia acá porque nuestra Tierra estaría aquí, ¿verdad? Todo esto sería Tierra, supongamos, ¿cierto? Pero aquí también existe un peso en el eje Y. En el eje Y existe un peso y también existe un peso en X. Es decir, este que está aquí es paralelo a este que está acá. ¿Listo? Es decir, que es un peso que está, mírenlo, como la caja se deja caer, se mueve en forma horizontal, de esta manera. Por eso tenemos nuestro plano inclinado. Ahora, este es el eje X, este es el eje Y. Después de hacer el diagrama de cuerpo libre, ahora sí vamos a tratar de encontrar lo que nos piden. Ok, y el ángulo es de 30 grados. Aquí lo voy a colocar un poquito más de zoom. Y vamos a la solución. Como es una fuerza no equilibrada, ¿por qué no es una fuerza equilibrada? Porque no se encuentra en reposo. Listo, se encuentra aquí con una aceleración. Aquí va, este objeto va con una aceleración. Entonces vamos a recurrir a la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Vamos a plantear la siguiente ecuación. Vamos a ver las fuerzas que actúan en este diagrama de cuerpo libre. Entonces está actuando la fuerza normal y ella es positiva, ¿verdad? Listo, la fuerza normal, y también está actuando el peso. Estos pesos se derivan de este peso que está acá. Listo, por componentes rectangulares que lo vamos a ver más adelante. Hasta el momento solamente conocemos la fuerza normal y conocemos este peso que está hacia acá. Y eso va a ser igual
al producto de la masa por la aceleración, por la segunda ley de Newton. ¿Listo? Hasta ahí entendemos esa primera parte, sacamos esa ecuación. Ahora, vamos a ver que este peso se divide en dos. Bueno, la fuerza normal, como va hacia arriba, es positiva. El peso en X, miren que va hacia la izquierda de nuestro plano cartesiano, lo vamos a poner como negativo. Y el peso en Y, como va hacia abajo de nuestro plano cartesiano, aquí dibujado en su diagrama de cuerpo libre, lo vamos a expresar como negativo también. Igual, como la caja está bajando, vean que la caja va hacia acá, hace este movimiento, también va a ser negativa, ¿listo? Porque se dirige hacia ¿qué? Hacia la parte izquierda del eje X, menos la masa por la aceleración, ¿listo? Esto teniendo en cuenta como si esto fuera un plano cartesiano. Listo. Aquí entonces nos quedarían de esta manera. Ahora vamos a igualar por componente, aquí se repite, es lo mismo. Y vamos a hallar las componentes en el eje X, así como estábamos haciendo con fuerzas equilibradas. Vamos a ver y sacar la primera ecuación. En el eje X, ¿quién se mueve? Se está moviendo el peso en X. Este que está aquí es el mismo que está acá, por eso coloqué el mismo color. ¿Ok? Como se dirige hacia el sentido negativo de la X, vamos a colocarle menos el peso en X. ¿Listo? Por el seno. ¿Por qué por el seno? Mire que el ángulo se encuentra aquí. Como este ángulo se encuentra aquí, multiplicamos el cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿listo? Y que está opuesto a él es el peso en X. Entonces utilizamos la razón trigonométrica seno del ángulo 30. ¿Listo? No nos vayamos a confundir. Vea que el ángulo está aquí. O sea, el que está frente es opuesto. Por eso utilizamos el seno, esta razón trigonométrica. Menos, como la caja se dirige hacia acá, entonces el producto de la masa por la aceleración. Hasta ahí tenemos. Como esta ecuación, este miembro es negativo y este otro es negativo, podemos cancelar esos negativos y nos puede quedar positivo, ¿vieron? Ahora vamos a hallar las fuerzas que actúan en Y. Es decir, actúa esta fuerza normal, como vemos aquí, actúa el peso en Y, como es hacia abajo, lo vamos a colocar negativo. Vean que el ángulo está aquí y este peso está adyacente a ese ángulo, por eso utilizamos el coseno de 30. Y lo vamos a igualar a 0 porque es que esta caja ni se desplaza hacia arriba ni se desplaza hacia abajo. Y ya solamente se está desplazando, vean, en el eje X. Tengan en cuenta eso, en el eje X. ¿Listo? Por eso lo vamos a igualar a 0. Ella está aquí pegada a la superficie aquí con el plano inclinado. Ella no se está elevando. Entonces, aquí tenemos la primera y la segunda ecuación. De la primera ecuación podemos obtener la aceleración. Veamos para que vean. Ya le había dicho que se cancelaban los signos negativos y nos quedaba lo siguiente. Ahora recuerden que el peso, ¿cómo es que nosotros hallamos un peso? Multiplicando la masa por la gravedad. Listo, reemplazamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por el seno de 30 grados, porque este es un peso, pero en el eje X. Es decir, este peso se deriva en el peso en X y el peso en Y. Listo. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, esta masa nos está molestando y necesitamos hallar la aceleración, que es la primera pregunta. Como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Pasó a dividir y aquí podemos cancelar esta masa con esta masa. ¿Y qué nos queda? La gravedad por el seno de 30 igual a la aceleración. Y la gravedad sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí en la calculadora multiplicamos y ya tenemos la aceleración que es igual a 4,9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Vamos entonces a hallar el punto B, ya tenemos la aceleración. El punto B nos pide la velocidad instantánea. Como el movimiento del bloque es uniformemente acelerado, saben que aquí va con una aceleración y esa aceleración es constante. Y nos piden hallar entonces la velocidad cuando él parte del reposo. ¿Listo? Hasta cuando llega acá al final, es decir, su velocidad final. Recuerden esta fórmula que ya nosotros la hemos trabajado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La distancia ya nos habían dicho que era de 1 metro, la longitud del plano inclinado 1 metro. Entonces reemplacemos valores. Aquí raíz cuadrada 2 veces la aceleración que lo hallamos en el punto anterior, que es 4,9, por la distancia que es 1 metro. Se preguntarán por qué no tenemos en cuenta la velocidad inicial. Recuerden que parte del reposo. Si parte del reposo, esto se va a hacer. ¿Listo? Solamente tenemos en cuenta esta parte de la ecuación. Y este cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces operamos esto y nos daría que la velocidad es igual a 3,13 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la respuesta
al literal B, es decir, la velocidad con que llega la caja. Y la AC nos piden las fuerzas, el par de fuerzas de acción y reacción. ¿Listo? Entonces la fuerza normal sobre el bloque y el peso, es decir, acción, la fuerza que está aplicando aquí es donde nosotros podemos ver esta línea aquí como invisible. Ahí podemos ver la fuerza, el par de fuerzas de acción y reacción. Es decir, la fuerza que está aplicando el bloque hacia la superficie y esta superficie hacia el bloque. Es decir, la fuerza normal con el peso. Listo, muchachos. Espero que hayan entendido un poco las fuerzas no equilibradas. Entonces les voy a dejar estos dos punticos. Estos dos puntos los van a desarrollar. Si tenemos dudas, no se preocupen, que para eso estará el encuentro sincrónico y podemos desarrollar las dudas.